Un día le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Él respondió: esta enfermedad no terminará en muerte. Esto sucede realmente para glorificar a Dios y a su Hijo. Jesús decidió quedarse un par de días más antes de ir a visitar a Lázaro. Luego dijo a sus seguidores: vamos, nuestro amigo Lázaro se durmió, así que ahora iré a despertarlo. Los discípulos pensaban que Lázaro solo estaba durmiendo, pero Jesús les dijo con franqueza: Lázaro ha muerto, y me alegro que no estaba con él para que su fe se fortalezca. Cuando Jesús llegó a la aldea, se encontró con que Lázaro llevaba 4 días enterrado y la casa estaba llena de gente presentando sus condolencias. Tan pronto Marta se enteró de que había llegado Jesús, fue a su encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que incluso ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús dijo: tu hermano volverá a la vida. Entonces Marta dijo: sé que resucitará el día de la resurrección. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Quien cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió: sí, lo creo. Y también creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Marta regresó y llevó a su hermana María aparte para decirle que Jesús estaba allí y que preguntaba por ella. María salió corriendo y los que la vieron la siguieron, pensando que se dirigía al sepulcro a llorar. Ella se arrojó a los pies de Jesús y dijo lo mismo que Marta había dicho cuando lo vio por primera vez. Cuando Jesús vio a María llorando junto con las demás personas, preguntó por el lugar donde estaba enterrado Lázaro. Entonces su espíritu se puso tan triste que también lloró. Todos fueron a la tumba de Lázaro, una cueva con una gran piedra que cubría la entrada. Jesús dijo: quiten la piedra. Pero Marta protestó: lleva 4 días enterrado y a estas alturas el olor será terrible. Jesús le respondió: ¿no te dije que verás a Dios mostrar su gloria si confías en mí? Después de quitar la piedra, Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Siempre me escuchas, pero lo digo en voz alta porque la gente está aquí, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús gritó en voz alta: Lázaro, sal. Entonces el muerto salió envuelto de pies a cabeza. Jesús miró a la gente y les dijo: desenvuélvanlo y déjenlo ir. Aquel día, muchas personas decidieron creer en Él y depositar su confianza en Él. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, ¿por qué decidió esperar 2 días antes de ir a verlo? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. El que crea en mí, no morirá jamás. De acuerdo con esta afirmación, ¿quién es el único capaz de darle vida a los muertos? Jesús se llamó a sí mismo la fuente de vida y luego le devolvió la vida a Lázaro. ¿De qué manera tanto sus palabras como la señal milagrosa
profundizaron la comprensión de sus seguidores sobre quién era Jesús? En la declaración de Jesús hay una promesa. ¿Cuál es la promesa y quién puede reclamar esta promesa como propia?